¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eli Vikingo, en Instagram como Ayla Vikingo 23. Espero estar en contacto con todos ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático, maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y algunas otras que estamos anexando a este contexto, a esta plataforma, ¿sí? Que en la cual incluso en TikTok también me pueden encontrar, se pueden, ¿sí? Con algunos temas, ¿sí? Que emanan justamente de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales, ¿sí? Y que queremos seguir contando con su colaboración para que podamos seguir difundiendo todos y cada uno de los contenidos, ¿sí? Y que en los cuales contamos con importantes colaboradores de diversos países, con ya algunos ya quienes han accedido a nuestro contenido los conocen, a Venancio, Mr. Frank, Aristizábal, por mencionar los más destacados que contribuyen sus conocimientos referentes a las temáticas que ellos dominan. Pero la colaboración más importante, como vuelvo a mencionar, es la de usted. La de usted que accede a nuestro contenido, que nos agrega, que nos da like, que se suscribe, y que eso nos permita seguir avanzando en este objetivo de seguir difundiendo las ciencias sociales, así como también seguir con nuestro objetivo primordial también, de que es la monetización de nuestra plataforma, ¿sí? Lo cual sería de vital importancia, ¿sí? Es importante que siga apoyándonos, porque ustedes nos hacen crecer, ustedes nos fortalecen y nos dan vida. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la guerra de Irán e Irak. Hablar de la guerra de Irán e Irak es hablar de este conflicto bélico armado entre los dos países fronterizos, que data de 1980 a 1988. Estamos hablando de 8 años de una guerra verdaderamente no solo larga, sino devastadora, cruel y despiadada, que cobró, se tienen datos de acuerdo a autores, más de 500,000 víctimas. Una guerra verdaderamente devastadora, una guerra que prácticamente bañó de sangre no solo el Medio Oriente, sino el resto del mundo, porque fue verdaderamente conmovedora, conmocionó al resto del mundo. Sí, es un conflicto que, como les mencionaba la sesión pasada en la que hablé de la vida y obra de Saddam Hussein, este conflicto prácticamente desenmascaró esa figura humanista que en un principio mostró Saddam Hussein al inicio de su gobierno en Irak. Fue esta guerra la que empezó a desenmascarar esa falsa imagen humanista y mostró el lado que lo colocó en la historia como es uno de los más grandes genocidas en la historia universal contemporánea, ¿sí? De finales del siglo XX. Y es que hablar de esta guerra, de este conflicto armado entre Irán e Irak, es hablar prácticamente de una serie de situaciones que se presentaron. Se trata de tanto de una disputa territorial como de una llamada guerra santa, es decir, lucha entre ideologías religiosas. Por cierto, la historia de las religiones es otra de las temáticas que posiblemente anexemos a esta plataforma. Ya en su momento lo sabrán. Sí. Saludos, doctor Ceseña. Vibra positiva al buen checheno. Okay. Bien. Toda mi gente a facultad. Pues.
Bien, bien, entonces retomando el contexto sobre lo que es la guerra de Irán-Irak, ¿sí? En la cual es importante destacar los antecedentes. O sea, si nos vamos hasta lo más remoto, hasta los orígenes, en los cuales geográficamente basta destacar que Irán e Irak conformaban lo que era la antigua Mesopotamia. Mesopotamia, que significa entre los ríos Tigris y Éufrates. Ese que llegó a ser no solo no solo la primera civilización en el mundo, sino que también llegó a constituir los reinos más poderosos del mundo en ese momento. Estaba el reino de Babilonia, de Asiria y de Acadia, los cuales fueron destruidos por la conquista del imperio persa, por lo cual el imperio persa, que llegó a ser otro de los poderosos imperios en la edad antigua, y que vas a destacar que por eso el término de Golfo Pérsico, eh, en lo correspondiente a lo que es la parte de Medio Oriente o Mesoriental. Y con ello históricamente han sido siglos y décadas de enormes disputas territoriales, porque de hecho uno de los uno de los detonantes, uno de los detonantes del estallido de este conflicto que marcó no solo la década de los 80, sino la historia universal contemporánea del siglo de finales del siglo XX, es que justamente Irak, ya con Saddam Hussein a la cabeza, invade Irán. Sí, se dio a principios de los 80, porque aprovechó no de su nobleza, aprovechó, ¿sí?, el enorme clima de inestabilidad política, más que todo en el gobierno iraní, ¿sí?, que pasaba a ser gobernado por el ayatollah, ¿sí?, que había estallado la revolución islámica, ¿sí?, de 1979, la que provocó que Saddam Hussein aprovechó ese clima de inestabilidad política para inmediatamente intervenir militar y armadamente en Irán. ¿Sí? Y es que uno de las, como dije, el inmortal Girafales, las causa, motivo, razón o circunstancia fue disputa territorial. Los ríos Araf, Tub mayor y Tub menor, por mencionar los más destacados, se trataba de ricos afluentes en producción y comercialización de petróleo. Petróleo, para que vean, fue que de hecho el petróleo fue la causa, motivo, razón y circunstancia. Sí, o sea, Saddam Hussein buscó a través de este conflicto poder apoderarse de esos afluentes que eran fundamentales para la comercialización de petróleo. O sea, lo que son las cosas. No tarda trompetas en hacer, como dijera mi padre, hacer chuza. Hacer chuza. Si no es que ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. Sí. Ya saben, trompeta siempre está un paso adelante de todo el mundo. Sí, un tipo muy díscolo, vamos a decirlo así. En fin, retomando el contexto, entonces ese fue uno de los motivos, el motivo geopolítico, porque geopolíticamente esos ríos son fundamentales en la producción y comercialización de petróleo,
así como también, así como ocurrió en la Guerra Fría, que Estados Unidos buscaba en Latinoamérica evitar que se proliferara la ideología comunista. En este caso, Hussein buscó evitar que en Irak proliferara la ideología iraní, ¿sí?, de la llamada religión chiita. Resulta que los chiitas manejaban la ideología de que el Estado, de que la religión debía guiar al Estado en la forma de gobernar, en la forma de conducir el destino de la nación, ¿sí?, lo cual Hussein era opuesto a esa ideología. Resulta que Hussein, que de hecho formó parte del partido basista que gobernaba Irak en los años 70, su ideología fue de que la religión no tenía ningún derecho a intervenir en el Estado y en todos los asuntos políticos. ¿Sí? O sea, es exactamente como ocurría en México con la ideología juarista, de que la no intervención de la iglesia en el Estado. Lo mismo estaba ocurriendo con Hussein. Hussein se oponía tajantemente a lo que era la ideología chiita iraní, de que la religión debía guiar al Estado en su forma de gobernar. Entonces fueron 8 años de una guerra totalmente devastadora. O sea, y por ahí exactamente, estamos hablando de los 80, ahí aplica muy bien la rola de Lion. You are the children. Yes. O sea, se trató entonces de una enorme disputa territorial y sobre todo conflicto religioso. O sea, una mezcla entre conflicto político y guerra santa. Y que incluso estaba, de hecho se estaba hasta comparando con una guerra mundial, porque incluso hasta había cierta intervención de otros países. Inclusive, más que todo, se trató de que todas estas naciones entraron en conflicto a raíz de la descolonización de Asia que se dio a mediados de los años 60, cuando de hecho Gran Bretaña se retira justamente, o sea, libera naciones asiáticas de su dominio. Entonces eso provoca que entren en cierto conflicto por disputas territoriales. Y en este caso de Irán e Irak, Hussein buscaba de una u otra manera afianzar su poderío y afianzar el dominio, ¿sí?, sobre lo que es el territorio de la antiguamente llamada Mesopotamia, lo que son las cosas, ¿sí?, lo que originalmente llegó a ser una de las más grandes civilizaciones de la época antigua.
si por un lado mostró cierto, sí, llevó a cabo acciones como por ejemplo la igualdad de género, sí, así como también obras de infraestructura y algunas labores humanistas y filantrópicas. Pero fue en este conflicto que terminó de desenmascararlo y mostrar su lado genocida. Es así como quedó marcada esa imagen. Entonces, como decía, esta guerra llegó hasta el desgaste, al desgaste total y absoluto. Sí, porque finalmente se decide llegar a un acuerdo, de hecho, los gobiernos tanto de Hussein en Irak como el Ayatollah de Irán deciden acordar un alto al fuego, ¿sí? Este alto al fuego con el cual pues queda intacto todo, o sea, no hay resolución rimbombante alguna, es decir, quedan las, las líneas fronterizas tal y como están. Y es así entonces como en 1988 finalizaría la guerra de Irán e Irak. Y no todo terminaría, vendrían otros, así como es el apocalipsis, vendrían cosas peores. Pero sí, pero sí, esta fue una devastadora guerra que cobró miles de vidas humanas, miles de vidas inocentes. Sí. Y más que todo, lo peor de todo, económicamente, económicamente fue una devastación, fue un desastre total y absoluto. ¿Sí? Porque de hecho me quiero recordar que la fuente principal de riquezas es justamente el petróleo. Entonces la producción se vio estancada por el impacto que causó este conflicto, así como también, ¿sí? las de, todo lo que es las demás actividades económicas, el comercio, o sea, el comercio y demás, el comercio, la industria y demás se vieron severamente afectadas, causando un desastre total y absoluto en cuestión económica. Es así como trascendió esta guerra entre Irán e Irak, que antiguamente fue Mesopotamia, pero sí marcado a finales del siglo XX como como uno de los conflictos más devastadores, como una zona de conflicto. Pues, muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. You are the children, your life will be very hard. You are the children, singing every day.